¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa al que venimos todos los domingos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar, a aprender en definitiva y hacerlo siempre de la mano de los mejores. Y como me gusta rodearme de los mejores, pues qué mejor que saludar ya a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Oye, te voy a dar la enhorabuena porque creo que el éxito editorial que estás teniendo es fantástico. O sea, estrenas editorial y además modestamente le han llamado innecesaria. Por eso de decir, para que veáis que es necesario. Por ser un poco juguetón, eso, para que la gente no le asusten los libros de economía, que normalmente asustan, pues darle un poco ese tono juguetón, incluso en el nombre de la editorial. Y el primer ejemplar que ha salido a la venta desde Innecesaria Editorial, Incertidumbre Radical, que está teniendo un éxito abrumador. Pues estamos ya a punto, ¿no? Ya hemos dado la orden de que efectivamente que hagamos una segunda edición, porque se está vendiendo todo. Exclusiva en Tu Dinero Nunca Duerme. Segunda edición de Incertidumbre Radical. Enhorabuena, Domingo, de verdad. Muchas gracias. Librazo. No he tenido ocasión todavía de leerlo. Sí, como he visto algún ejemplar de redacción, de ojearlo. Y tiene una pinta bárbara. Te va a gustar. Sí, no, estoy seguro. Si Domingo es de los mejores con editorial debajo del brazo, pues qué decir de Andrei Trucmel y Value School. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Todo bien, yo muy contento. Además te veo bien también, ya más recuperado, con mucha energía y me alegro mucho. Ya estoy bastante mejor. Cada día que pasa, cada semana que pasa cuenta. Y además te veo ya a ti, sí. Hemos formalizado la corbata. Sí, pues se ha convertido ya en rutina. Hoy además tenemos pleno de corbatas. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? La prueba de que Luis Fernando está ya recuperado es que lleva corbata. Esto es sí. No, ya la cicatriz me deja llevar la corbata, cosa que se agradece. Ya hacía tiempo, 3 semanas que no me ponía corbata. Y quien no falla con la corbata es nuestro invitado de hoy. Teníamos ganas de este programa, Manuel. Y tanto. Hoy nos acompaña, tenemos la inmensa suerte de que nos acompañe en Tu Dinero Nunca Duerme, alguien de quien aprendemos muchísimo cada vez que viene. Saquen, por favor, lápiz y papel, que tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Iván Martín, socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors. Iván, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias. La última vez que viniste no estaba yo y por eso tenía yo tantas ganas de poder estar en el programa de hoy. Bueno, pues fantástico. Vamos a, insisto, sacar papel y boli y vamos a aprender muchas cosas. Pero antes, dejadme que os dé un par de consejos. El primero de ellos, bueno, pues preguntarles si sus padres son personas mayores, que viven solos. Tienen que saber que vivir no significa estar desprotegidos. Si cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo, caídas, despistes, en definitiva, las urgencias no avisan y cada minuto cuenta. Siempre que hay una emergencia, cada minuto es fundamental. Con la teleasistencia Durcal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Así que si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerlas, infórmate llamando en el teléfono 910 888 852 910 888 852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas. No lo olvides, llama al 910 888 852 y protege a tus mayores, porque su seguridad sí es lo primero. Este es el primero de los consejos que tengo que darles. El segundo de los consejos que tengo que darles, bueno, pues que si buscas una forma inteligente de rentabilizar tus ahorros, puedes confiar en Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía, con la solidez de un gran grupo y 20 años de experiencia en gestión de activos. Si sabes ahorrar, ellos saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es. También tengo que recordarles que ya se ha cerrado el plazo de inscripción de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo 7. Pero si eres una de esas personas que te interesaste por el programa y que se te ha pasado la fecha, ponte en contacto con el equipo de LWS Academy, que algo intentaremos hacer. Si no puede ser para esta edición ya, para garantizarte plaza en la siguiente. Aunque, insisto, escribe y llama, porque todavía puede ser tu oportunidad y que 2026 sin duda sea tu año, el año en el que te cambie la vida, aprender a invertir y hacerlo con garantías.
En Value School, ¿tenemos algo que recomendar esta semana? Sí, Luis Fer, justo este mes, en diciembre, estamos de campaña con el curso 5+1, los pasos para la seguridad financiera, con Sergi Torrens, en el que nuestros alumnos, pues si les preocupa el tema de que la inflación devore sus ahorros, pues van a descubrir de primera mano de un asesor profesional cuáles son las técnicas más adecuadas para construir su cartera de inversión a largo plazo, de cara también a plantear su jubilación. Y bueno, son 11 sesiones de 11 horas, perdón, 6 sesiones, 5 de ellas son de 2 horas, una es de 1 hora, por una matrícula de solamente 70 euros, con bastante contenido. También se pueden descargar todas las sesiones, tendrán acceso al contenido por vida, también hay recursos extra. Así que nada, si lo quieren, está en nuestra página web www.valueschool.es, lo deletreo, valueschool.es/formación. Ahí tenemos ese fantástico curso de Sergi Torrens. Pues hecha la recomendación, ¿a ti te queda algo por recomendar? Aparte de tu libro, claro. No, bueno, iba a decir que este miércoles o jueves tenemos el Winter Summit en Value School, que vamos a hablar sobre el arte de gastar dinero, un 18. Librazo de Morgan Housel. Sí, día 18. El día 18, así que... Sí, este miércoles es, ¿no? Ahora estoy yo diciendo... 18, pues mira, os lo voy a decir. 18, jueves. 18 a las 6:30. El jueves a las 6:30. Bueno, pues mira, otra gran recomendación. ¿Y a ti te falta algo? Bueno, pues ya que estáis hablando de libros, voy a recomendar mi libro, ¿no? Hombre, claro. Socialismo a la ruina de España, un libro perfecto para... Regalar estas navidades. Para pedírselo a Papá Noel. ¿Para qué? Porque estas navidades son fechas muy de mucha comida, mucha reunión familiar con amigos, etcétera. Si quieres lanzar la bomba. Si quieres lanzar la bomba, no. Si quieres ganar los debates, que siempre sale el tema de la política, pues con este libro arrasas en el debate. O para regalarle a tu cuñado el Rojeras, pues con ese también se lo puedes regalar y quedas estupendamente. A ver si aprende algo de economía. Bueno, pues ahí quedan hechas las recomendaciones. Ahora sí, nos vamos a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 325 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 310 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7,5 kilos. Una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo. Una botella de vino tinto Aljibes. Una botella de cava riojano Brut Natur de Benito Escudero. Una botella de vermut artesano Reserva de Garnacha Becker. Una botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero. Una cuña de queso de cabra con pimentón y una cuña de queso curado de oveja El Gran Cardenal. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos. No espere más y reserve la suya en el 984 1028. Unidades limitadas. Recuerde, 984 1028. Solo 325 euros. 310 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya. 984 1028. Oferta válida hasta agotar existencias. IVA y gastos de envío incluidos para Península y Baleares. Otros destinos consultar. Pues estamos en Tu Dinero Nunca Duerme y hoy nuestro invitado, como les he adelantado antes, es Iván Martín de Magallanes. Uno de esos invitados a los que disfrutamos muy especialmente. Es verdad que disfrutamos a todos los que vienen aquí a esta mesa, pero Iván es de esos que dejan mucho pozo en cada una de sus respuestas y por eso nos encanta tomar nota, pues son programas de los que aprendemos muchísimo. Así que bueno, la primera de las preguntas, Iván, sabes que siempre la hace Value School, en este caso Andrei Trucmel, pero yo ya tengo aquí apuntada la mía. Así que, Andrei, por respeto, si no, te doy la primera. Si no atino, sí, luego tiras tú. Eso es. Bueno, bienvenido, Iván. Yo te quiero preguntar y también felicitaros a Magallanes porque estáis cerrando un muy buen año con buenas rentabilidades tanto en vuestro fondo European como en el Iberian. Y te quiero preguntar un poco porque estaba repasando antes las rentabilidades. Desde inicio de año a cierre de noviembre, en el Iberian tenemos un 36,90, mientras que el índice ha hecho un 45,70. Y en el European tenemos un 22,90, mientras que el índice ha hecho un 16,28. Entonces te quería preguntar cómo se ha dado un poco este año en cuanto a cuáles han sido los catalizadores para que empiece a aflorar el valor y un poco si nos puedes explicar ese diferencial de
por qué estáis un pelín por detrás respecto al índice en el Iberian, si es porque tenéis algunas empresas en las que hayáis estado invirtiendo a día de hoy que les hace falta un poco más de tiempo para que aflore el valor, y lo mismo también con el European, pero por la otra parte, ¿cómo ha sido ese overperformance que habéis hecho respecto al índice? Vale, Andrei, no, pues muchas gracias. Oye, explicar lo que pasa en un año se puede explicar, porque todo tiene una explicación. No es donde estamos, ¿no? No estamos para encontrar las discrepancias en el cortísimo plazo, ¿no? Aunque hay explicación para esas diferencias. El caso más sencillo de explicar, obvio, en la bolsa española, ¿no? En el fondo ibérico, que se nutre mucho de los valores la bolsa española. Sabéis que es un combinado de España-Portugal. La explicación viene por el propio componente del índice, ¿no? Que son eminentemente bancos, y los bancos pues es un sector protagonista en estas conversaciones que hemos tenido, ¿verdad? Y en nuestras carteras, que explica una rentabilidad muy significativa en los últimos años. Y este año ha sido como no sé si colofón final, pero una pata muy importante de rentabilidad, ¿no? Que han tenido todos los bancos europeos y particularmente los españoles, con un peso muy significativo de bancos en los índices y un peso normal para nuestros estándares en el fondo que gestionamos. Ese diferencial de rentabilidad es ganar muchísimo en un índice y ganar normal, si se puede decir así, en el fondo. Esa es una explicación principal. No lo es todo, pero es una explicación principal. Que es un mal muy menor, si es que puede llegar a la altura de mal, que yo creo que no, el dejar de ganar, ¿no? Cuando tienes rentabilidades del 30 y tantos %, que compone sobre unos anualizados o unos históricos de rentabilidad, ¿verdad?, que están muy por encima del índice. De hecho, muy por encima del índice. Por eso es importante también, aprovechando tu pregunta, Andrei, ya te respondo de Europa, relanzar y refrescar los mensajes de largo plazo, ¿verdad? No sirve de mucho que uno se centre en el corto plazo, en la rentabilidad de un año. Es buena, claro, lógicamente estamos para la rentabilidad, pero es importante que cuando uno va a ver un producto financiero y evaluarlo, y que se quede un poco con el histórico y qué hace. No porque vaya a pasar lo mismo a futuro, pero posiblemente rime bastante. Si hay una forma de hacer en el pasado, es posible que, es cierto que se debe a una forma de hacer, a un proceso de inversión que explica durante una década, ¿no?, más de una década, que haya habido un diferencial de rentabilidad, que en momentos puntuales puede estar por arriba o muy por abajo. Fíjate, es curioso en el ibérico, en el fondo ibérico, porque se me viene a la cabeza que el año pasado justo hicimos lo contrario, en el fondo ibérico. Sacamos como 10, 12 puntos por encima de rentabilidad. Este año se revierte. Lo importante es la rentabilidad que vas consiguiendo. Fíjate, es curioso, ¿no? La rentabilidad es así de caprichosa. Y en el fondo europeo, pues es la composición. A lo mejor es una contestación un poco absurda, pero la rentabilidad es fruto de la composición de los valores que tenemos en cartera, que han funcionado mejor que el mercado, porque ha tenido un buen equilibrio de financieras, de industriales, de materias primas, comparado con un índice que es más homogéneo y más normal que el índice español, que está muy sesgado por las características, la casuística que tiene el índice español. El IBEX 35 es un índice que tiene una composición que no representa realmente las compañías que hay en cartera. Esto un poco sería la explicación, Andrei. A largo plazo, Iván, estoy viendo en vuestro fondo ibérico, como bien comentas, la importancia del enfoque a largo plazo, ¿no? Desde el arranque del fondo, una rentabilidad acumulada del 166 frente al índice de referencia 106%, 166 a vuestro favor, y desde inicio una rentabilidad anualizada del 9,5% frente al índice de referencia del 7%, con lo cual a largo plazo superando al índice, lo cual, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, es lo realmente difícil. La cuestión es llevar el maillot amarillo, es ahí la constancia en los resultados, ¿no? A largo plazo, sin duda. La bolsa española está brillando de forma muy particular, máximos históricos, y me gustaría preguntarte
en este momento concreto, si seguís viendo oportunidad. Es muy pertinente eso que comentas, Manuel, porque esa es la duda que sale, claro, un año con una rentabilidad, ¿no?, del IBEX del 40% aproximadamente, de 30 y muchos %. Fíjate, por matizar esos datos que son correctos, son los que son rentabilidades conseguidas en un mercado que ha sido un mercado paria, ¿no? Ha estado penalizado. Nosotros, anécdotas tenemos muchas de inversores que venían a interesarse por los fondos de Magallanes, ¿no?, por la trayectoria que empezábamos a tener. Y ofrecíamos los productos que tenemos. Tampoco tenemos un supermercado, sabéis que tenemos tres estrategias: el fondo europeo, el fondo ibérico, tenemos un fondo muy pequeñito que se cerró hace tiempo a nuevos inversores por tamaño, que es el fondo microcaps. Nosotros ofrecíamos Iberia, decíamos, oye, aquí hay valor, esto está muy barato, y nos decían, España no es invertible. En inglés suena como más sofisticado. En este programa lo ha defendido, ¿no?, más de uno. España no es invertible. De los creadores de los bancos no son invertibles, ¿no? Sí. Entonces, uno no cae, que es ahí, en esas cosas que parecen absurdas o claras, o no pienso más, ¿no? No es invertible. Pues mirando la historia es donde se generan las grandes oportunidades. Oportunidades hay grandes, pequeñas, temporales, coyunturales, pero las profundas que cambian engranajes y marcan diferencia es en estas, como se dice ahora, que queda muy elegante, en estas narrativas, ¿no? Pues sí. Entonces, España se ha conseguido estos datos que señalas, Manuel, ese 9,5, casi 10% anualizado, en un erial. O sea, sacar valor de España ha sido difícil. Y la rentabilidad que pones del índice es el dividendo que ha pagado. Tú quitas el dividendo. Si tú quitas el dividendo, el IBEX acaba de marcar máximos hace nada, después de 15 años. Esa rentabilidad ha sido por el dividendo, que es una cosa también, otro mensaje más, que invertir en bolsa. La paciencia hace que tú cobres unos remanentes que la gente no cae, que es el dividendo, que explica eso también. Eso es para otro día, para analizar el porcentaje de rentabilidad en bolsa que viene de los dividendos. En el caso de España es el 100%, o más del 100%. ¿Por qué? Porque has tenido pérdida del capital y ha sido el dividendo el que te ha pagado. Entonces, tu pregunta es muy buena. ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a entrar en un vehículo? ¿Cómo voy a entrar en bolsa española si ha subido un 40%? Pues es buena pregunta. La forma... nosotros... Una de las ventajas de la gestión activa es esa. ¿Qué es gestión activa? Aquí se ve otro punto. Gestión activa, gestión pasiva. Gestión pasiva, estás en índice. Y tu índice, tu producto, tu vehículo, tu cosa, tus activos son esos. Y ha subido eso. Y no lo vas a cambiar porque es gestión pasiva. Yo hago gestión activa. Yo tengo bancos, ahora tengo bastantes menos. Yo no tenía algunas compañías medianas, ahora tengo bastantes. Ha habido salidas a bolsa que han sido un desastre objetivamente porque han caído, pues a lo mejor ahora las miro y las puedo comprar, o no. Yo roto la cartera. El producto se sigue llamando, que los productos suena a supermercado. Magallanes Iberian Equity. El vehículo de inversión Magallanes Iberian Equity se sigue llamando igual, pero igual la composición es un huevo y una castaña. Y yo consigo... Esto es la gestión activa, cuando nos liamos. El activo, lo pasivo, si todo está bien. Pero vamos a hablar claro, ¿no? ¿Qué ventaja tiene una gestión activa? Pues que te bajas en la parada del autobús cuando ya has hecho un buen recorrido, y yo ya estoy. Ahora yo me voy a ver otra parte de la ciudad, ¿no? Ya voy a encontrar otras oportunidades. Pues te bajas, vendes, capitalizas, amarras esa rentabilidad, porque hasta que no vendes no la amarras esa rentabilidad. Y te vas a otras compañías que nos parecen más atractivas. ¿Cuáles concretamente? El espectro de medianas compañías todavía pasa un poco desapercibido. Ahí hay valor todavía. Nosotros, por ejemplo, por dar una idea que hemos metido recientemente en cartera, es Befesa, es gestión de residuos, una empresa industrial donde las haya, bien posicionada para toda la reindustrialización que viene, ¿no? Pues una compañía que puedes comprar
no está de moda, a nadie le interesa, ahí está, con su generación de flujo de caja, con sus ventajas competitivas muy significativas. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo de muchos que hay en la cartera, pero quiero hacer hincapié en la capacidad de rotar. Cuando los potenciales se agotan en una parte, tú te vas a otra. Y en esa rotación también estabas mencionando, Iván, los bancos. Es verdad que yo recuerdo todavía cuando contaste aquí en este programa que Magallanes había entrado en bancos. Y de repente, un value investor que se mete en financiero, en banca y tal, pero se han vuelto locos. Ojo ahí, ¿eh? Y ahora has desinvertido un poco en bancos. ¿Qué balance sacas? Sí, correcto. Luis Fernando, sí. El balance de primera lectura es muy bueno por las rentabilidades, ¿no? Las rentabilidades han sido muy buenas. De multiplicar 2, 3 y hasta 4 veces. En bancos y en compañías de seguros también, ¿eh? Sí. Mafre, Línea Directa, Catalana Occidente, pues se cortó a medias porque hubo la OPA y ahí nos quedamos. Entonces, ¿yo de aquí qué saco? Yo de aquí saco el reforzamiento de ser fiel a tus principios. Esto no es de inversión, ¿no? Esto aplica a todo. Pero que funciona particularmente bien de una forma más mecánica, aunque no obvia, a la hora de invertir, ¿no? Tú eres repetitivo, constante, disciplinado. Esos resultados puedes replicarlos. Nunca es igual, ¿no? Nunca hay dos historias iguales, pero lo que decía antes, riman bastante. Y hay un componente que no lo puedes modelizar, pero que lo aprendes con la experiencia. Y a base, ¿qué me ha dado esto, por ejemplo? Pues reforzarme, lo que he dicho antes, en las percepciones, la parte de la psicología, la parte de las impresiones, la parte de cómo manejar la sensación de uno mismo, cómo manejar pues esa entrevista que tuvimos, ¿no? Que fue aquí un poco bastante en primicia de, oye, Magallanes está en bancos. Los inversores iban enterando a raíz de las cartas, pero claro, cuando ya está, pues, ¿tienes banco? Pues sí, tengo. Hemos comprado. Entonces, el aluvión de gente de, oye, ¿estáis seguros? Pero si no invertíais en bancos, ¿pero sabéis lo que hacéis? Digo, bueno, creo que sí. Llevo 20 años, ahora más. Y entonces aprendes muchas cosas. No estigmatizar, saber leer el mercado, esto no solo son números, ¿no? Hemos dicho alguna vez de las, ¿cómo se llama? Ciencias sociales, ¿no? Esto que es una mezcla ahí de números y temas de percepción y de psicología y sociología. Entonces, ¿qué aprendo? Pues que me da más fuerza para cuando veo otros sectores, pues las medianas compañías, sectores industriales penalizados, energía, el petróleo, hemos hablado de petróleo alguna vez, del gas natural, de las materias primas, pues me resultan muy atractivas. Digan lo que digan, ¿no? Entre comillas, y matizado, contextualizado y al final lo que importa es el análisis que hagas. Y eso es lo que saco de esa experiencia, Luis Fernando. Me interesa mucho tu opinión, Iván, sobre el mercado europeo, porque en línea con lo que estás comentando, es decir, cuando el mercado, por decirlo de forma un poco generalizada, ¿no?, decía España no es invertible, sí, se presentaban grandes oportunidades de inversión, sí, compañías de calidad a buen precio. Pero ampliemos un poco el mapa. ¿Qué opinas sobre Europa? Vuestro fondo European también ha experimentado una rentabilidad espectacular. También da la sensación de que durante estos últimos años ha primado, o digamos que el dinero ha ido especialmente al mercado estadounidense frente al mercado europeo, que ha quedado rezagado. Y sin embargo ahora, bueno, las rentabilidades están acompañando. Esto está empezando a nivel, un poco tu perspectiva sobre el mercado europeo. ¿Hay grandes compañías, buenas compañías en Europa? ¿Hay un punto de inflexión en cuanto a ese famoso informe de competitividad Draghi, poniendo el acento en que hay que liberalizar la economía, hay que apostar por más competitividad? Yo percibo que sí, y luego veo los datos y me convenzo de que es así. O sea, yo creo que lo mejor por venir, yo creo que está a nivel mercados mundiales, yo creo que está en Europa. Lo veo como lo veía en España, con los matices que hemos dicho, ¿no? No es que España esté agotado.
Pero fíjate, datos. O sea, al final los datos son los que funcionan como bálsamo, un poco, para poner las cosas en su sitio, ¿no? Todo el tema de inversiones, ¿no? Al final, una región, un país, una zona, tira para adelante si hay inversión, si hay actividad. Puede ser pública, pública-privada, privada, combinación, o lo que sea, pero tiene que haber actividad, ¿no? Europa, el mundo desarrollado en general, fijaos, datos de la OCDE, esto es la antigua formación bruta de capital, que es la inversión en activo fijo de toda la vida, ¿no? Es que lo leí en un artículo no hace mucho, que son datos que tú vas componiendo tu puzzle y dices, joder, que todo cuadra. La inversión en la formación bruta de capital, ferrocarriles, infraestructuras, puentes, centros de datos o los centros de datos equivalentes que eran antes, no sé, centrales nucleares, lo que fuera, lo que se nos viene a la cabeza que es fijo todo, ¿no? Que al final el mundo va de inversiones fijas, ¿no? Lo de las nubes, que eso hablamos luego, pero es una gran ironía o mucha nube. Cuanto más nube, más inversión en capital fijo necesitamos, más que nunca, más intensidad en capital fijo que nunca en la historia por la digitalización, que no deja de ser una ironía, ¿no os parece? Bueno, luego si queréis hablamos de eso. El porcentaje del PIB en la época pre-burbuja, pre-crisis financiera estaba en el 1,5%, más o menos. 1,5, 1,8, por debajo del 2. El 2,5, 2,8 por debajo del 3. Por debajo del 3, 2,5. Ahora estamos en el 1,5 de los países de la OCDE. Más de un punto y pico o menos de un punto y pico. Esos son billions. Te vas a un país concreto, que es España, Alemania, y tiene un déficit de inversión acumulada de 10-15 años en inversión fija de $500 millón aproximadamente, que coincide, sospechosamente estoy siendo irónico, ¿no?, con el plan de infraestructura y defensa que anuncia el nuevo gobierno alemán. Tienes necesidad de inversión en la reindustrialización necesaria, que parece que Europa, esto es clave, parece que Europa se da cuenta y despierta y toma cartas en el asunto. Tienes el ciclo de la digitalización, que afecta a todo el mundo en general, y son varios puntos del PIB. Tienes la electrificación, que ya venía de antes y sigue y se ¿cómo decirlo? Y toma un perfil exponencial. Tienes una necesidad de inversión en capital fijo que te tienen que atender una serie de empresas, y que esa serie de empresas, muchas de ellas y líderes mundiales, están basadas en Europa. En algún programa hemos hablado concretamente de algún caso, ¿no? Las suecas, las empresas suecas, la Sandvik, la SKF, automatización, Skion. Hace falta maquinaria. O sea, la inversión en todo esto que estamos diciendo es masiva, en maquinaria especial, en mecanizados, en componentes ligeros, en química especial anticorrosiva, en aislantes eléctricos, todo lo que se os pueda imaginar que esto necesita. Y si amplías además en otra cuarta pata, no sé si sería la tercera o la cuarta, no he llevado bien el hilo, tengo que reconocerlo, la defensa, el rearme. No solo hay una reindustrialización, hay un rearme. ¿Y cuántos puntos del PIB? Yo creo que solo no sabemos muy bien, yo reconozco que no sabía muy bien lo que se invertía en la formación bruta de capital, pero sí sabemos todos cuánto tenemos que invertir, cuántos puntos del PIB, ¿no? El 2, el 3%, el 1,5%, eso lo sabemos todos. Súmale lo que se tiene que invertir en digitalización, 1, 2, 3 puntos, no sé. La electrificación, el rearme, la reindustrialización. Y en Europa tenemos protagonistas. Tenemos participantes de esa cadena de valor que son críticos, que sin ellos, vamos a poner un ejemplo, un tanque de combate no circula, sin rodamientos no circula, sin los cables que suministra Rexel, una empresa francesa que tenemos en cartera, un data center no funciona. Si el cobre que extrae, es una tesis muy interesante y un poco casi invisible, ¿no? O no muy visible, o no muy obvia, vamos a decir, el cobre necesario para un data center, pues son varios kilos. Tengo los datos de la cabeza, varios kilos, varias toneladas. Eso no funciona sin eso. Incluso
otra paradoja interesante del mundo de la digitalización, que no puede ser más físico y más de grasa de aceite, es que por cada megavatio que se instala hace falta un backup de motores de combustión interna diésel, de la marca Rolls-Royce, MTU o cualquiera de estas, ¿no? Con su correspondiente diésel para abastecerlos en backup. Backup que no es esporádico, no es cuando hay un apagón, se encienden regularmente para que eso funcione. Más el acero, el cobre que hemos dicho antes, el hierro, toneladas de cemento, química especial, etcétera, etcétera. Entonces, Europa tiene algo que decir ahí. Tiene una colección de compañías, no voy a decir invisibles, pero como obviadas, seguro que como catalogadas como no ganadoras, por el mérito o el demérito propio que tiene Europa con sus políticas. Pero una combinación de esto me hace ser positivo, la verdad. Yo te iba a preguntar un poco alrededor de esa línea, porque viendo la cartera, viendo el desglose, que siempre es un poco, bueno, de aquella manera, ¿no? Porque dónde metes cada compañía, sí. Pero sí que da la sensación de que estáis volviendo más a una cartera más, diríamos, clásica, value, más sectores industriales, que siempre os ha gustado. A mí lo del financiero me lo tienes que explicar un día, sí. cómo os metisteis ahí, porque siempre los value, que os gusta mucho esto, decían los datos, lo de la interpretación que tienen los bancos en el balance, que siempre es tan complejo. Pero ahora, viendo la cartera y viendo las primeras posiciones, dice, esto tiene más pinta de lo value clásico y encaja con algo que nos estáis diciendo casi todos los que estáis pasando por aquí este año, que es, no te fijes en las rentabilidades de los últimos 2 años, sí. Porque seguimos estando ante la mejor década del value. Digamos, tenemos por delante la que yo intuyo que va a ser la mejor década del value. Nos estáis diciendo todos los gestores un poco en esa línea. Pues te lo cojo por el final, Domingo, y luego te elaboro si la cartera es más value, depreciación value, y los bancos para cuando quieras. No, eso un día tomando una cerveza me tienes que decir cómo me puse yo ahí a mirar y confié en lo que tenían los bancos, pero hoy lo dejamos. Entonces, lo que tenemos por delante, fíjate que se dan unas premisas que es de normalización. Es que lo que no ha sido normal han sido los últimos 10, 15 años. Pero como el paso del tiempo tiene un efecto psicológico en el que tú normalizas porque el tiempo pasa, cuando pasan 2, 3, 4, 5, una década, normalizas la situación. Porque es que hay gente, pensemos, 10, 15 años, más bien tirando a 15 años. Es que eso... sociológicamente uno normaliza eso. Pensad en las jóvenes generaciones que se han incorporado al mundo financiero y a cualquier otro mundo, y a nuestro mundo financiero con estas condiciones financieras de tipos al 0, o al 1 o negativo, y aberraciones financieras. Entonces, han vivido ahí, en ese mundo, ¿no? En el post-gran crisis financiera, donde no ha habido grandes caídas, hubo un COVID, pero ha sido reciente, donde lo normal era apostar a una serie de compañías, están en Estados Unidos, los tipos a 0, la renta fija no da nada, el inmobiliario en renta no sé qué, los fondos de infraestructuras al 2%, la electrificación en las energías renovables. Ha habido unas temáticas ahí que han funcionado y se han normalizado, porque ha pasado mucho tiempo, y un porcentaje nada desdeñable de potentes nuevas incorporaciones han vivido en eso. Y a no ser que hayan leído historia financiera o lo hayan vivido, pues es difícil. Pero lo normal, si lees, yo no tengo la experiencia vital de haber vivido el crash del 29, pero he leído a Galbraith y he leído cosas y he vivido una TMT y he vivido una gran crisis financiera y COVID. Lo normal es estar en un mundo donde existen los tipos de interés, donde hay un coste de oportunidad, donde las malas decisiones se penalizan, donde el exceso de inversión en un sitio disminuye la rentabilidad que se consigue ahí. Una serie de cosas financieras, pero de sentido común. Y eso ahora, si le sumamos a lo que hemos desarrollado con la pregunta de Manuel, ¿verdad?, de lo que está por venir, además, de todo lo que no se ha hecho, de todos los deberes que no se han hecho por una distorsión económica que ha habido durante 10, 15 años, el caldo de cultivo es bueno. Pero fíjate, por no poner etiquetas, nosotros somos Magallanes Value Investors, que lo llevamos en el nombre, ¿no? El que se dedique a seleccionar ideas con un poco de cabeza
y con un poco de criterio, que eso no te lo va a dar la inteligencia artificial, el criterio, ¿no? Te puede hacer 1000 análisis, oye, y resúmenes, y verdad que hablamos antes un poco de esto, y nosotros lo usamos. Luego está el criterio. Miramos en este sector, miramos en este otro, miramos en tal, miramos en bancos, miramos en cementeras. Tienes un montón de herramientas y un caldo de cultivo para tener unos retornos que puedan superar los índices. Que volvemos otra vez a la gestión pasiva. La gestión pasiva se adapta ex post. Se adapta ex post. No ex ante, no predice, no tiene que cambiar, y cambia cuando ya ha habido ganadores. Ha habido ganadores, entran en índice, la gestión pasiva se sube ahí. Y luego si eso sigue, pues fenomenal, la gestión pasiva lo hace bien, o sea, no es nada negativo. Pero la gestión activa, en este punto de inflexión que se está produciendo, pues llevamos 2-3 años que se está produciendo un punto de inflexión, hay un mar de oportunidades. O sea que esto sea un poco la explicación como lo veo. Entonces... Ahí, en el caso europeo, lo hemos comentado en alguna ocasión, Iván, las oportunidades que vosotros veis en la industria del motor, especialmente en Europa, hay una noticia de esta misma semana, que por fin Bruselas empieza a levantar, iba a decir el pie del acelerador, en este caso empieza a levantar el pie del cuello que le tenía que había impuesto sobre con las compañías europeas en materia de automoción, y ya empieza a plantear la posibilidad de que se acabó lo de la prohibición de vender coches de combustión a partir del año 2035, en parte por la presión que venía ejerciendo tanto la industria italiana como especialmente la industria alemana, que tiene mucho que hablar al respecto. ¿Cómo valoras esta noticia y cómo puede impactar en las compañías que tenéis en cartera? ¿Llega tarde? A ver si ya se las han cargado. 2035 claro, está ahí a la vuelta de la esquina. Y que a ver si ya se las han cargado y ya... Nunca es tarde. O sea, luego también las compañías... ¿cómo decirlo? Tienen mucha flexibilidad, ¿no? Tienen mucha flexibilidad y están en una situación, o sea, tienen capacidad de adaptarse a entornos difíciles, ¿no? Dicho más elaborado. Les suena mejor y es así. Han aprendido de crisis pasadas, donde un envite de estos pues, les costaba la quiebra de la compañía. Y una característica de estas compañías que a nosotros nos hacía resistir ahí era el buen estado financiero que tenían, la situación de caja neta, que les ha permitido aguantar. Posiblemente este año haya sido uno de los peores años en mucho tiempo de las compañías automovilísticas. Y aún así, algunas de ellas consiguen generar flujo de caja positivo y no quemar caja, que es el grupo Volkswagen, que ha estado en la diana, ¿no? Y poca gente sabrá, a falta de un par de sesiones de cerrar el año, que Volkswagen es uno de los valores que mejor comportamiento bursátil ha tenido entre sus comparables, una subida del 17-18%, ¿no? Volkswagen, ¿no? También los estigmas, ¿no? Entonces, estas medidas son buenas, pero es que hay evidencias, otra vez los datos, Manuel, fíjate, los datos de cuotas de mercado de ventas de coches de la Asociación Europea de Fabricantes de Coches, dice una cosa que para nosotros es muy revelador y esperanzador. Eso es la realidad. Las cuotas de mercados de coches, si lanzo la pregunta y casi yo mismo sin saberlo podía haber caído, ¿quién gana y quién pierde cuota de mercado en Europa? Voy a empezar por lo fácil. ¿Quién gana cuota de mercado en Europa? Fabricantes chinos. Eso es lo fácil. La intuición y la percepción, y otra vez más, la narrativa, los chinos se van a comer el mercado, vaya coches hacen... No, es ¿no? Entre familiares, amigos, profesionales, expertos y no expertos, y comentaristas y no comentaristas. Los coches chinos, ¿tú lo has probado? ¿Qué coche? Son buenos, está bien. Han pasado una cuota de mercado del 2 y poco a casi el 4. 3,8 tienen cuota de mercado, ¿no? Los números, más o menos. No llega al 4. Han ganado como casi 2 puntos, punto y pico, y uno dice, bueno, ¿qué lo pierde? Volkswagen todo, ¿no? Los datos te dicen, insisto, y luego vamos un poco a la percepción, porque cuando la percepción la contextualizas en datos, cambia. Y podemos hacer el experimento.
El otro ganador de cuota de mercado ha sido los fabricantes de coches europeos, con Volkswagen a la cabeza. No han ganado el doble de cuota de mercado, porque la cuota de mercado de los fabricantes europeos en Europa era del 68 o 69, ahora casi es del 70. Han subido casi un punto. Y a la cabeza está el grupo Volkswagen, por ejemplo, vendiendo IDs eléctricos, los coches eléctricos más vendidos en Alemania. Tenemos Renault con el R5, uno de los coches más vendidos, y no será el mejor este año, coches eléctricos de su categoría. Entonces dice uno, no me salen los números. Aquí caemos, ¿no?, en las debilidades de esas narrativas, ¿no?, en las debilidades de ese argumentario. Pues decimos, no, solo es Volkswagen, lo estoy exagerando y quiero que se entienda así toda la gente que nos oye, pero lo estoy exagerando. Están los chinos que se comen la cuota de mercado de Volkswagen. Lo estoy exagerando a lo ridículo. Es que hay más fabricantes de coches. Es que tenemos japoneses con cuotas de mercado importantes y llevan como 40, 50 años. Toyota sigue ahí. Tenemos coreanos y tenemos americanos. Entonces, japoneses, coreanos y americanos, más o menos en este orden, están perdiendo cuota de mercado. Y si uno lo piensa, eso es un terreno, porque las marcas y las preferencias de la gente es delicado, ¿no? Pues yo soy de tal marca. Entonces, lo que voy a decir, soy especialmente cuidadoso. Los datos nos dicen que a igualdad o parecido en precio y en prestaciones, cuando ya se han nivelado ciertos precios, se prefieren coches europeos a asiáticos. Y en asiáticos, los datos nos dicen que los coreanos Hyundai, Kia, SsangYong, pues sufren con la competencia japonesa. A mí me sorprendió también que los japoneses también sufran, porque no solo hay Toyota, claro, tenemos Honda, Mazda, Mitsubishi y otras tantas marcas que no se me vienen a la cabeza, que pierden cuota de mercado. Y tenemos americanos, que están perdiendo, posiblemente uno de los grandes perdedores de cuota de mercado. Leí una noticia reciente de esta semana pasada de Ford, que ha pasado de un 6-7% de cuota de mercado, está por debajo del 4% en los últimos años. Bien, unos ganan, unos pierden. Efectivamente, eso sí, ese es el juego. Entras con un buen producto, un buen precio, pero hay nichos de mercado, hay consumidores, hay poderes adquisitivos, hay marcas y hay igualdad de precio. Cuando ya la competencia entre precios está más o menos equilibrada y tú, fabricante, llegábamos tarde, ha costado mucho electrificarse, pero los fabricantes tradicionales tienen una buena palestra y oferta de coches electrificados a buen precio, pues las condiciones de mercado otra vez se reequilibran, ¿no? Entonces, esto, yo decir, desmontando esta falacia, ¿no? Ni desmonto ni es falacia, pero aclarando datos, la normativa que se relaja, se adapta a la realidad, es realista. Oye, vamos a descarbonizarnos, lo que quiera que sea eso, pero hoy no. Más adelante y poco a poco hace que nuestra posición en coches tenga sentido. De hecho, fíjate, otra vez más la gestión activa. ¿Cuántos coches, qué peso de coches? No tengo la respuesta, pero la intuición sí la tengo. Están representados en los principales índices. Me atrevo a decir que 1 o 2%, si llega, y posiblemente sea Ferrari. Claro, nosotros tenemos más que eso, pero no mucho más. Lo suficiente, ¿no? Yendo al principio del todo, Andrei, para que si funcionan, y como están funcionando estas semanas finales del año, los coches están funcionando especialmente bien, porque se disipan todas estas dudas. Pues es suficiente como para explicar ese extra de rentabilidad. Y son los riesgos que estamos dispuestos a tomar, ¿no? Una pregunta sobre esto, que puede parecer más o menos anecdótica, pero me gustaría saber cómo lo hacéis, cómo lo incluís. Yo el otro día, de hecho en una de las charlas que teníamos con la gente de Los Locos, preparando el curso, ¿sí?, y organizando una de las carteras que tenemos ahora en Destino Omaha, salió el caso de Renault. Y yo dije que a mí me gustaba Renault por algunas de las cosas que os había leído a vosotros, por los números, por el hecho de que ha bajado, sigue estando 16% por abajo en el último año. Y luego dije algo que puede parecer anecdótico porque al final es muy importante. Y dije, es que he visto 2 de estos nuevos R5 que han sacado eléctricos
y es el coche más molón que he visto en mi vida. Pensé lo mismo que el primer día que vi un Mini. Dije, el Mini nuevo, cuando lo vi en la calle por primera vez hace 20 o 25 años cuando salió, lo ves y dices, ostras, la han clavado en el tema del diseño, en el tema de el público al que van dirigido. Y con el R5, cuando lo he visto en la calle, he dicho, es que lo han clavado. O sea, es un coche que si tienes 20 años y quieres comprarte ese coche. Perdona, y si es caso como el mío, que tuve un R5, el primer coche para aprender a conducir, pues ahora lo ves y dices, pero es igual, pero mejor. Y la pregunta para Iván es, ¿se puede meter eso en un modelo? Decir, es que lo han clavado, han hecho un coche que todo el mundo va a querer y que van a vender mucho. ¿Cómo esa pregunta es muy, muy, muy interesante y no es el tópico de qué buena pregunta me has hecho, que son todas muy buenas, porque claro, tiras de hilo y salen cosas. Esta es muy interesante porque los números no cuentan toda la historia de un modelo, para bien o para mal. Los números no cuentan toda la historia. Cuando digo números es el descuento de flujo súper complicado, que además lo hago en inteligencia artificial y me salen 35 años de predicciones, con lo cual lo traigo ahora y me sale que vale tanto y esto va a misa. Y eso es el deep value puro y de aquí no me muevo yo, vamos. Esos intangibles que no te lo va a dar... Pues es que tiene muchas ramificaciones. No te lo va a dar una IA, una inteligencia artificial. No lo puedes meter en un número. Podrías hacer algunos ajustes, pero no te lo va a dar. Esa es la percepción, el criterio que tú tienes que incorporar a la hora de decir compro, vendo, valoro esto o no lo valoro. La observación, el sentido común. Esto lo decía Peter Lynch, ¿no? Observa. Mira, no hay nada como observar y lo que funciona, si funciona, se consume, se compra y lo ves, parece ridículo. Pero es que no es ridículo, es que es así. Si funciona, igual te estás adelantando a los números, porque tarde o temprano eso va a llegar a los números. La cosa es que ahora te adelantas. Entonces, la percepción que tienes tú de verlos es que hay más. Es que se venden, por eso los vemos. Es que posiblemente vaya a ser uno de los coches eléctricos más vendidos en su categoría. Es que han sido inteligentes en enganchar el recuerdo de aquellos coches míticos que cambiaron una generación, que fue un coche accesible y que cambiaron y tiran de la emocionalidad. Han sido lo suficientemente hábiles para hacer revitalizaciones, revivals, bien tirados, si lo puedo expresar así, ¿no? Acertados. No solo el R5, tienes el R4, que era el 4 latas, si mal no recuerdo, un clásico. Tienes el nuevo Clio, lo acabo de ver expuesto, y no te deja indiferente. Pero aparte de la sensación de me gusta ese coche, es que han conseguido, volviendo a lo intrínseco, la tecnología, han conseguido una tecnología que está a la altura de lo que ofrecen los comparables a un precio competitivo. Entonces, con todo el estigma negativo y merecido en parte porque fueron muy reaccionarios los fabricantes tradicionales de coches, ahí están. Ahí están con toda su energía, con toda su fuerza, con todo su capital intangible en ingenieros pensando para cómo revitalizamos esto. Entonces, tu pregunta es muy interesante porque te lleva a pensar eso, que yo quiero ser inversor, quiero ser value, quiero ser growth, quiero hacer regresiones, quiero mirar el Nasdaq, quiero lo que sea. Bien, haz cursos, fórmate, lee, pero tienes que formarte un criterio. Y ese criterio está basado en la observación, las cosas que tienen sentido y en hilar todos estos programas de Tu dinero nunca duerme, hilarlos bien, todos esos cursos de los locos de Wall Street que hacéis, hilarlos bien, de Value School todos los cursos, y sacar un criterio, identificar unos patrones. Esto es identificar patrones, ¿no? El Clio es bastante chulo, también, que no lo había visto. Tú te has quedado en el Clio, vale, bien. No, hombre, no, también no. Pero es que cuando lo has dicho, he dicho, ostras, no, ya tienen dos bastante... ¿Sí o no? Sí, bastante. Y el R4... sí. Lo han conseguido. El IDE, los IDE... Yo estoy hablando como si fuera un experto de coches de Shanghái. Los IDE no es más que otra especie de... A lo mejor los puristas me dicen, no tienes ni idea, Iván, y seguramente que me lo digan. Es una reminiscencia de los Polo y Golf, un poco, ¿no? Son los IDE, el ID3, el 4, el 2, el 7 van a sacar y están teniendo su éxito y su
Si no hay nada como poner un producto que funcione, fíjate qué cosas, pero vamos al criterio, que funcione, que tecnológicamente está a la altura y que el precio sea competitivo. No tiene que ser el más barato, tiene que ser competitivo en su gama, porque vendrá el comprador de esa gama y diga, ahora sí lo compro. El que se compra a lo mejor un ultralujo, pues igual no es el del un Renault, no lo sé, pero tiene sus nichos, tiene sus mercados objetivos que antes estaban desatendidos. Te quería preguntar si has tenido la ocasión o si en el equipo en algún momento habéis investigado este tipo de inversión en tema de centro de datos, porque da la sensación de que a día de hoy están generando muy poca rentabilidad, mirando directamente el roce de este tipo de empresas, se están financiando a un coste pues más o menos normal a coste de mercado, de capital, y llama la atención de cómo se está quemando tantísima caja solamente por la narrativa de, oye, pues sí, en el día de mañana va a hacer falta muchísima demanda de centro de datos. Nosotros no invertimos de forma directa en los aparentemente de forma directa beneficiarios, ¿no? Joder, los que lo están, bueno, tienen las sociedades inmobiliarias que los construyen o los fabrican o los montan, porque al final no deja de ser algo muy, muy físico, como decíamos antes, con una intensidad en capital muy físico. Esa es la ironía, ¿no? Algo que va en la nube. La nube es un polígono, es una nave en un polígono con unos muros de hormigón tipo búnker y con toneladas y toneladas de cables y de cobre, de acero y de maquinaria. Entonces, nosotros, por el lado de la inversión directa ahí, los retornos no los vemos claros, no lo invertimos. Por el lado de los que se les llama los superescalares que alojan ahí sus datos, pues tampoco somos inversores de ese tipo de compañías. Lo que sí somos beneficiarios indirectos, y quiero aclarar, y ahora pongo algún ejemplo, quiero aclarar porque es así, porque ya éramos inversores antes. No hemos invertido en estas empresas que se benefician de esto porque queríamos ir a la tendencia de los centros de datos o la digitalización, es que ya los teníamos de antes. Vuelvo otra vez, es que no hay otros fabricantes, otras compañías de esa categoría o que ofrezcan esos productos, no hay alternativas por las que los fabricantes o constructores de centros comerciales puedan evitar o puedan hacer otras cosas. Tienen que pasar por ahí, pero son los fabricantes, materias primas, empresas industriales que te hacen un tanque, que te hacen un aparato quirúrgico para operar, o los componentes de un avión, por ejemplo, también te hacen componentes en los centros, en los centros de datos. Pero fijaos, entonces por ahí nos hemos visto beneficiados con distribuidores de componentes electrónicos. Pues claro, pues si ahora hace falta más componentes electrónicos, nosotros tenemos un distribuidor de componentes electrónicos que no lo tenemos por el data center, lo tenemos porque está muy barato, es europeo y es un líder mundial en la distribución de componentes electrónicos. Lo que pasa es que esto le viene bien. Un ejemplo, y con esto, el cobre. El cobre hasta hace poco no era nada obvio, ¿no? Pues sin el cobre, literalmente en la cadena de valor, el cobre es lo primero, en la cadena de valor de la digitalización, vamos a decir, en la IA, en los data centers, ¿no? Sin cobre no hay nada. No circula la electricidad. Y esto va de circular electricidad y energía, ¿no? Y luego los datos. 1 megavatio de data center, 1 megavatio, son como 30 toneladas de cobre. No, así, fuera de contexto, y si no eres experto, pues como si digo 300 millones, pero luego lo aterrizamos, ¿no? Pero son 30 millones, 1 megavatio. Se estima una inversión en los próximos años de forma anual de unos 10.000 megavatios en data centers. 10.000. Ahora hay como 60.000, más o menos, o 50.000, más o menos. Entonces, 30 toneladas, 10.000, son 300.000 toneladas. 300.000 toneladas. Claro, 300.000 toneladas en un mercado que no llega a 30 millones es el 1% de la demanda. En un mercado que es una commodity, oferta y demanda están siempre pegados, pues automáticamente hace un desfase. Entonces, tienes ahí
Lo he simplificado muchísimo, pero es un ejemplo de solo los data centers. Luego tienes que tener las redes de electrificación de alta tensión, de baja tensión, más la demanda de cobre del mundo. La refrigeración, todo. Refrigeración. Entonces ahí tienes un ejemplo. Lo compramos por... No, pero llevamos invertido en cobre 10 años. Fijaos, otra vez de largo plazo. 10 años, 11 años. Antofagasta fue una de las primeras ideas en cartera. Y hemos estado, ha ido mejor, ha ido peor, ha pagado dividendos y pues, recientemente la estamos multiplicando. Es muy obvio que no estamos ahí por los data centers, pero este mundo, ¿no? este boom que ha habido ha generado unos desequilibrios entre coyunturales y estructurales, porque esa inversión está ahí, donde uno se ha dado cuenta, y ya con esto a lo mejor es el broche, se ha dado cuenta que la digitalización, el paso a la nube, no estaba preparado para la capacidad industrial física que hacía falta para servir todo esto. Con lo cual, los que están, los que sobreviven, los que tienen la capacidad, serán los que se beneficien de esto, ¿no? Correcto, Iván. Suena la música, quiere decir que no tenemos tiempo para más, aunque ya, como siempre decimos, nos tiramos 3 horas hablando contigo de estas cosas. Las disfrutamos mucho y todas las ideas de inversión que te he visto apuntar y que yo también he apuntado. Manuel, ¿qué me ha encantado. Yo siempre que viene Iván aprendemos muchísimo y me ha encantado esto de cómo la digitalización acaba beneficiando, especialmente tirando el sector industrial, es espectacular. Fantástico. Iván, millones de gracias, como siempre, por estar con nosotros. A vosotros, un placer, muy a gusto. Domingo, Manolo, Andrei, nos vemos la semana que viene con asuntos de su interés y a ustedes les espero aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben. Les dejo en las manos de la mejor programación de la radio española y les espero aquí la semana que viene con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.